tipo porque yo guardo la grabación. Ok. Y estaba puesto, espérame, aquí. Creo que esta también la tenía puesta. Resumen de la reunión. Sí, ok, perfecto. Ok. Ya lo puse. Ok. ¿Escuchas mal, Jorge? No, Hola, Bere. Ay, qué está pena, cerrado. pero sabes que no, debe ser la transmisión allá porque no está Buena. mala la. Aquí estoy sentada prácticamente arriba del módem, del módem. Mm, Bueno, entonces vamos a ver lo de evaluación. Momentito. Me están mandando mensajes, pero estoy yo acá. Ya, listo. Ahora sí, disculpen. Bueno, entonces vamos a ver lo de evaluación. Y primero voy a trabajar una retroalimentación que es de uno de los grupos, porque me ajá. parece importante. eh, no, primero les voy a mostrar lo que se estaba yo comentando hace ratito a Jorge, que es esta guía de observación. Mm, ya, esto. Esta es una guía de observación que trae toda una explicación. Se las voy a compartir a ustedes, ¿no? Es de este organismo internacional inglés que el que hace el proceso es uno de los anestesiólogos y está mostrando cómo, así se llama, ¿eh? Una novedosa lista de verificación para la anestesia en casos neuroquirúrgicos, ¿no? Entonces, lo que nos llamó a nosotros la atención es el desglose que ellos hacen para una guía de observación que está totalmente rescatando lo que consideran los puntos críticos y luego los desgloses que van haciendo y además cómo van separando cada momento en la guía de observación. No ponen todos los ítems juntos, sino van separando en una sola guía, van separando ítems de acuerdo al proceso o al procedimiento que están llevando en ese momento. Sí, Entonces, creo que en ese sentido es muy, interesante ver cómo en un solo desarrollo están planteando varias cosas, que es un poco lo que yo les comento a ustedes, que es la gran diferencia que hay con los instrumentos de evaluación que utilizan ustedes, porque, por ejemplo, ponen, realiza la evaluación, este, realiza la verificación, la valoración preanestésica, sí o no, ¿no? Pero no analizan cómo realiza. O sea, una cosa es que lo haga y otra cosa es que no evalúen la calidad con la que lo hace. Entonces, por eso yo les insisto que eh, no solo se evalúa el que lo haga. La parte más importante que tenemos que evaluar es la calidad de cómo lo hace. No solo que lo haga, sino, claro, por supuesto que lo haga, ¿no? Pero la calidad de lo que está haciendo.
cuáles son los puntos críticos que debe él establecer cuando está haciendo una valoración anestésica. Por poner un ejemplo, ¿no? Es- Eso, eh, que no eh, se saltan los puntos críticos. Eso. exacto. ¿Cuáles son esos puntos críticos para hacer eso? ¿No? ¿Qué es lo que no podemos perder de vista? Y otro elemento que queremos integrar es que cuando ustedes hablan de puntos críticos, perdón, me voy a salir un poquito de aquí para ponerme acá, Aquí para poner el ejemplo de lo que les estoy comentando, ¿no? Lo voy a poner aquí. Este, este es hacer web preguntas. Vamos a abrirlo aquí, no importa. Si yo hago un instrumento y voy a evaluar una serie de actividades, pero la primera actividad que voy a evaluar es la valoración preanestésica, ¿no? pero no se ve, Rosy. Ok, ¿No tienes no lo estoy compartiendo. abierta? A ver, no está No, compartiéndose, ¿verdad? Perdón. Una disculpa, ahorita les comparto. Ahorita les muestro de nuevo la, la anterior. la anterior, la guía, Ok. la guía que se las voy a mostrar desarrollada. Bueno, si nosotros tenemos esto aquí, no nos basta con decir sí o no, ¿no? O sea, no podemos tener solamente un. A ver, aquí, valoración preanestésica. Si nosotros hacemos esto, sí o no, y nada más lo que hacemos es marcar aquí, marcar si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Eso a nosotros no nos sirve. Necesitamos hacer un desglose. ¿Para qué? Fíjense, y aquí les voy a mostrar a qué me refiero. Bueno, toda esta parte es la explicación de cómo hace la evidencia para la lista del verificador. Fíjense qué interesante está desarrollado esto en todo el sentido que nosotros les vamos trabajando, porque es el mismo método. Por eso tiene tanta similitud, ¿no? Bueno, aquí está la referencia de donde la persona está sacando. Son las fuentes de información donde saca el diseño de la guía de observación. Fíjense aquí, ¿no? Por ejemplo, pre, preoperatorio. Está diciendo cómo está trabajando los aspectos críticos del preoperatorio, ¿no? Hace una evaluación preoperatoria completada, historial médico, quirúrgico y valores de laboratorio revisados, ¿no? Entonces, si hace la evaluación preoperatoria, fíjense como para nosotros lo estamos usando para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí lo que tenemos nosotros que hacer es desglosar eso, ¿no? Aquí vamos a poner, pues, hace todo esto, ¿no? Hace la evaluación preoperatoria, ay, perdón, hace la evaluación preoperatoria, que la estamos viendo ahí. Y entonces tenemos que tener el historial médico, quirúrgico y los valores de laboratorios todos revisados. Es decir, aquí vamos a quitar qué es lo más crítico en términos de la evaluación que les está pidiendo. De esta evaluación preoperatoria, le vamos a poner igual evaluación preoperatoria, ¿no? Para que
¿ok? Para que quede igual. Bueno, si yo hago eso, ¿qué para nosotros es importante? Un cambio que estamos haciendo es que, igual que ellos, vamos desglosando. A mí me interesa que esté el historial médico quirúrgico completo. ¿Está completo? Sí. Eso se lo voy a revisar, ¿no? Bueno, pero además necesito que a lo mejor que este desglose sea un poquito más amplio, pero necesito también que cuando está haciendo esta evaluación preoperatoria, está utilizando otro tipo de competencias que no son técnicas, pero que son importantísimas, son críticas, que es la relación médico-paciente y por lo tanto se comunica con el paciente, ¿no? Informa al paciente de riesgos, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que hace es que verifica que el paciente haya comprendido la información. Y aquí, si nosotros hacemos esto que les estoy comentando, entonces estamos haciendo una evaluación holística. Totalmente holística, es decir, integral. Estamos integrando en la evaluación todos los aspectos que debemos evaluar del hacer de una persona para no hacer una evaluación sesgada y solamente de los aspectos técnicos o de los aspectos, este, ¿cómo se llaman? Disciplinares. ¿Sí? Sino que de la acción completa que hace la persona. ¿Sabes qué, Rosy? Donde dice historial médico quirúrgico, ponle completo. Yo le pongo completo. ¿Ahí? Ajá, ¿Así? completo. Ah, es que Que estaba diga la, la palabra completo. Sí, estaba más chiquita es el diseño de la tabla, Alicia, sí. Ah, ok. Perdón, que está también chiquito y el sí debe ir así, ¿ves? Entonces, Sí. ahí está más completa también podría ser que revise al paciente. La exploración física es lo básico. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, es dependiendo de lo que nosotros consideramos que es básico, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, ah, para nosotros, es importante que cuando hace la evaluación, cuando completa esto, también tiene que hacer una exploración física y cómo hace la exploración física, ¿no? O sea, tenemos que nosotros ir diciendo, bueno, ¿qué es lo que es importante para mí? Le quiero poner otra cosa aquí, pero no puedo. Ahí ya. Pues ponte, Sí, quiero insertarle, pero no me deja insertarlo. ¿Por qué no me deja? Bueno, a ver. esa es lo que me parece a mí más sustantivo en términos este, de lo que estamos construyendo en la evaluación, ¿no? Vamos a sacar Y un... sí, y si es guía, como lo señala, no, ya no supe si fue Claudia o Grace, yo usaría verbo, explora al paciente, Claro. yo. Ujú. Tu, 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 tu. Ujú, 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 ujú. Formato, análisis, formato. Me perdió el formato que les quiero hacer un formato de lo que estamos usando para que podamos
Evaluación, formato grupal, listo. Mm, Ok. Aquí podríamos, es que a mí me parece que más que una lista de verificación, puede ser una lista de verificación, pero me parece que más bien podría ser una guía de observación, Sí, ¿no? Bueno, depende de cómo sí, quieran ustedes. Yo evaluaría de dos maneras. Ahora, depende del espacio, parece como lo están ellos eh, señalando, ¿no? Mm, ajá. Formato guía de observación. Es que no lo encuentro en... No, Ah, este es el otro que les iba a mostrar. Bueno, vamos a ver esta guía de esta lista de verificación. Y aquí, por ejemplo, si nosotros decimos que lo primero que va a hacer es la valoración, este es el que este es el primer grupo, digamos, de elementos que vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, lo vamos a poner en negritas y vamos a decir, ¿cuáles son? Si yo tengo, es decir, una cosa aquí lo estamos haciendo, por ejemplo, pero yo necesito tener claro cuál es mi fuente de información que me dice cómo se hace esto. Entonces, lo primero que hace es integrar el expediente, ¿no? Lo segundo, que es crítico, ¿qué otra cosa sería el análisis de una de las cosas críticas es el análisis de los estudios, ¿no? El inglés también dice que eso es crítico. Lo que decía Bere, que es la la exploración. exploración del paciente, la exploración física, ¿no? Física del paciente. ¿Ok? Todo esto, vamos a suponer que estas tres cosas son las más críticas y las más importantes, ¿no? La otra que hace en la valoración es lo que yo les decía, que informa al paciente de los riesgos que hay, ¿no? Y, y además confirma, ha comprendido la información. El otro día yo les pasé, nadie ha reaccionado, espero que reaccionen, de aquí a que termine el diplomado, por favor. Les pasé un estándar, se los puse para que ustedes lo analicen, ¿no? Y vean si faltan criterios o no faltan criterios. Pero lo importante de ese estándar, y se los quiero comentar, no es un estándar que a mí se me haya ocurrido, sino fue una aportación que hizo Jorge, que lo estuvimos discutiendo, a partir de el, el estándar que yo les puse a ustedes de tomar decisiones informadas, ¿no? Y entonces, aquí, una de las cosas que estamos trabajando aquí es, confirma que el paciente ha comprendido la información. ¿Por qué le saco a colación esto? Porque en este momento, cuando le informa al paciente los riesgos y cuando confirma que el paciente ha comprendido toda la información, lo que se está generando ahí es una toma de decisiones compartida, Así es. compartida con el paciente. Están integrando Así, en ese momento la decisión con el paciente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los aspectos que nosotros estamos evaluando cuando estamos trabajando evaluación.
Y aquí está las características de este nuevo enfoque de la evaluación. ¿Por qué yo les hago énfasis en eso? Porque tienen que evaluar de manera integral, de manera holística a la persona. No solo los conocimientos, sino cómo aplica esos conocimientos y cuáles son las actividades que sin ser de la especialidad las está aplicando en el proceso de trabajo. Lo está haciendo. A lo mejor no lo tiene en la especialidad, no se lo han enseñado, pero o porque no está en el programa, porque no están los programas educativos en ninguna especialidad en América Latina. No, no crean que es un problema en México, es un problema del sistema educativo, ¿no? El otro día estaba escuchando una conferencia de César Cole. César Cole es un español que es psicólogo, pero la importancia que tiene que se ha dedicado siempre al diseño curricular. Y él, él decía que una de las grandes transformaciones que hay que hacer en la educación es salir del enfoque de que el aprendizaje se genera en espacios escolarizados. Dice que el aprendizaje está totalmente diversificado, está disperso, o sea, uno aprende, está distribuido, perdón, no disperso, está distribuido en diferentes espacios de vida y trabajo, ¿no? Dice, el sistema educativo y las escuelas lo que deben hacer no es ese enfoque escolarizado, sino deben ser los que integran, ¿sí? Los que conectan estos diversos aprendizajes. Un proceso de conexión, ¿no? Con el aprendizaje. Bueno, un poco eso es lo que les estoy yo comentando a ustedes. Hay que tener un proceso de conexión de todos estos aprendizajes, las habilidades técnicas que tiene el médico y los conocimientos que debe tener para llevar a cabo estas habilidades técnicas. Los comportamientos asociados al trabajo, es decir, colabora con los demás, proporciona información, se comunica, cómo se comunica, respeta valores, ¿no? Es inclusivo, respeta los derechos de las personas, ¿no? Planea el trabajo o no, usa tecnología o no. Es decir, están todos los elementos que nosotros debemos estar evaluando, todos, ¿no? Realmente la evaluación en este modelo educativo, no me gusta la palabra modelo, en este enfoque educativo, lo más importante es el proceso de evaluación. ¿No? Claro, para poder hacer este proceso de evaluación, tenemos que haber diseñado un programa con un enfoque multidisciplinario, inclusivo, ¿no? O sea, que tiene que tener el reconocimiento de que el hacer no está determinado por una sola disciplina. Al contrario, es las, las nociones, los conceptos transgreden las disciplinas. Se salen de la disciplina, por decirlo más simple, ¿no? Se salen de una disciplina y llegan a otra, ¿no? Son utilizados en diferentes disciplinas y tienen la misma connotación. Entonces, tenemos que tener cuidado que en nuestros instrumentos de evaluación esté considerado este enfoque, este esquema. Por eso es que les digo, a ver, si nosotros vamos a hacer esto, tenemos que integrar siempre elementos de este tipo, ¿no? O sea, aquí estamos diciendo que eso es lo más importante críticamente desde el punto de vista del proceso de la medicina, pero también es importante desde el punto de vista de la evaluación holística el agregar este tipo de criterios, de ítems, perdón, que nos permitan a nosotros identificar cosas. ¿Por qué es importante? La evaluación no tiene no tiene el sentido de quiero saber si sabe o no sabe, ¿no? Si lo hace o no lo hace. Tiene el sentido de que es un proceso de aprendizaje y de mejora continua. Entonces, si yo tengo
en este momento este tipo de instrumentos, lo que yo estoy viendo aquí es que si esto no lo hace, ¿no? Aquí le pongo que no lo hace. A ver, tenemos que hizo esto, hizo esto. ¿Hizo o no hizo? No, perdón. Perdón, Te perdonamos. perdónenme, porfis. Ya, hizo la exploración física, ¿no? Le informó al paciente, pero no confirmó que el paciente haya comprendido. ¿Ok? Entonces, aquí no es que esté mal o esté bien, es que nosotros tenemos que integrar un nuevo proceso de formación, detenernos en ese momento para pensar con ellos, reflexionar nuevamente con ellos y hablar de la importancia que tiene confirmar al paciente que ha comprendido la información y hacerles ver que eso implica una toma de decisiones compartida, que implica la integración del paciente a su proceso de el tratamiento, ¿no? A su proceso el procedimiento que van a hacer para generar un estado de salud óptimo. Entonces, es como lo que nosotros hacemos en el aprendizaje. Tengo que involucrar y responsabilizar al alumno del aprendizaje. Tengo que involucrar y responsabilizar al paciente de su estado de salud. Pues sí, porque no te voy a salir con que no, yo no quería. ¿No? No, usted Y, sí quería. y, Y y, por y eso pueden se haber firman un cosas. montón de problemas en ese sentido, ¿ok? Entonces, la evaluación holística implica que hagamos esto, pero en ese sentido es porque este tipo de instrumentos, después los analizamos y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos descubriendo necesidades de aprendizaje. Esto es aquí hay el registro de una necesidad de aprendizaje, pero también estamos descubriendo que hay que hacerles visible a las personas que están tomando decisiones en ese momento y que tomar Ujú. decisiones es una capacidad que tienen y que en esa toma de decisiones hay que incluir a terceros. En eso consiste el liderazgo interdisciplinario, ¿no? También implica que esté el paciente integrado en ese proceso. Y si no es el paciente, es el tutor, ¿no? O la persona que está de responsables. Aquí siempre tienen un responsable legalmente establecido. No dejan que nadie eh, vaya ¿cómo se llama? A hospitalizarse solo. No, no existe en México eso, ¿no? Mi hermano acaba de operarse de la próstata en Chile el viernes pasado. Y yo le dije, pero ¿quién te va a llevar? ¿Quién te va a acompañar? Etcétera, ¿no? Preguntándole cuál de sus hijos. No, me dijo, yo voy solo, no hay problema. Y me quedo más días allá porque cuando tengo que salir del hospital totalmente ya seguro de que no va a pasar nada, ¿no? Yo, pero ¿cómo? No, no puedo creer, pero no te exigen que haya alguien. No, no, para nada. Dije, ay, Dios mío. Estos ex paisanos están muy atrasados en eso. Bueno, Y este, sabe que también que es muy importante ahí registrar. claro, ¿no? Que ha registrado toda la información que tenía. Yo no sé si eso se los exigen. Creo que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a poner Pues registra deben usar ciertos la formatos, ¿no? información. Sí, claro. Sí, sí, los usan porque eso después lo pasan para que lo lean los demás medios. Claro, ¿Ok? Entonces, claro. hasta aquí vamos.
¿Vamos bien? Bueno, nos vamos Hasta a ahí devolver. falta algo, doctores, consideren que falta algo. Mm, Bueno, ahorita que vayamos viendo esta, podemos ir viendo si en la otra falta algo o si es importante ir considerando ciertas cosas. Lo que yo Puedes, les quería hacer ver es cómo esta gente está haciendo un checklist, pero absolutamente completo, pero van separando, ¿no? Es como lo que les mostraba el otro día, que me parece que se las voy a, se las voy a sacar de nuevo, que es la de Charco. ah, la que es enorme, Sí, ¿no? porque Mm, es de trasplante, sí. eh, Ujú. Es la de los trasplantes. Voy a hacer chiquito esto para que pueda yo. Mm, no Mira, alcanzo a ver si ahí dice valoración por otros servicios o interconsultas. En nuestro caso, pues nos fijamos si tengan alguna valoración por cardiología, medicina interna, neumo, previo a la cirugía. a lo, a- a lo mejor hacen la primera exploración, la primera valoración y se dan cuenta exactamente lo que está señalando, ¿no? Que a lo mejor hay que ir con el cardiólogo o con quien se necesite, claro. a ver, ¿esta cuál es? Déjenme ver. Ah, esta es de Jorge Esquivel. Esa es la También me parece aplicación. interesante, ¿no? Es el nombre del programa es Resolviendo Problemas en el Quirófano, ¿no? Y elaboración y aplicación del plan anestésico. Fíjense cómo también está previo a la entrada del paciente al quirófano, seguridad en anestesia, administración técnica de la anestesia. Fíjense cómo también ellos empezaron a hacer este tipo de instrumentos de evaluación a partir de no encuentro el de Charco. A ver, no, este es de Diego. Diego me puso las fuentes de información ahí. Ujú. Esta es la persona que quieres tú ver, Rocío Delgado. Rocío Delgado, exactamente. Sí, Esa es esta es quien la de quiero ver. Miguel Charco. No, espérense, esta ¿Es es. Delgado o González? Delgado, González, la que está en México, en el Estado de México. Segurísimo. Entonces me mandaste el de González, Rosy. No, Delgado. Entonces ahorita lo verifico. Bueno, esta guía es la de aplicación de la guía de observación, cirugía de trasplante renal. Fíjense cómo Doctor van Vargas. ellos también haciendo todo un proceso y lo van apartando, ¿no? Por los espacios, por los momentos en que están viviendo dentro del quirófano, ¿no? Y todo el proceso lo van analizando y viendo qué parte crítica es la que están trabajando, ¿no? Entonces, igual hacen estos otros, que es la lista de verificación esta, ¿no? A mí me Es guía, ¿no? parece que esta lista de verificación es bastante completa. Por ejemplo, monitoreos conectados y funcionando. Saturación. Para empezar aquí, habla de que esté bien Fíjense cómo les dice. Van a monitorear, pero ojo que fíjense que estén conectados y funcionando, ¿no? Y para ver saturación,
presión sanguínea, electrocardiograma, configuración de anestesia, completada, ¿no? Vías respiratorias, inducción y sondas, intraoperatorio, emergencias específicos para neuroanestesia. Aquí ya es la parte específica de los neuroanestesiólogos. Pero fíjense ustedes cómo esta parte, toda la otra parte, es común. Es común para todas las especialidades en anestesiología, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo hacen, todos. Y eso es una de las cosas que más me interesó a mí en este instrumento, ¿no? Que está marcando cuando empieza lo específico y ya, bueno, un montón de cosas específicas que están viendo. Pero el resto es común. Y quiero que vean que son las mismas competencias. Eso es lo que nos interesaba a nosotros ver. Esto lo hacen todos, todos. En cualquier tipo de anestesia que hagan, toda esta parte la hacen. Aquí ya no, porque aquí es neuroanestesia, ¿no? Y ya cambian los elementos seguramente, pues son otro tipo de cosas. Pero la parte que nos, esta se la voy a compartir, la parte que nos interesa es absolutamente común para todos, ¿no? Que es un poco un cuadro que les mostraba yo hace tiempo atrás, que no sé si lo recuerden, que están todas las especialidades y qué cosas tienen en común, qué competencias tienen en común todas las especialidades, ¿no? Todas, todas, todas tienen que hacer el, integrar el expediente clínico, por ejemplo. Todas tienen que informar al paciente de los riesgos del tratamiento, de la acción quirúrgica, del seguimiento que le tienen que dar, etcétera, ¿no? Todos hacen eso, todos comunican al paciente cosas e interrogan al paciente. Fíjese cómo es importante esa parte de la comunicación. Y por eso es que la tienen que evaluar, porque las evaluaciones que ustedes hacen, yo no he visto en todas las que me han mostrado, en todas las rúbricas, etcétera, etcétera, yo no he visto que a lo mejor no lo tengo claro nada más, pero yo no he visto que hayan integrado esa parte, ¿no? De cómo se comunica con el paciente, si toma en cuenta en la toma de decisiones al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece a mí que lo tenemos que avanzar mucho más en cuanto a el diseño de los instrumentos. Eso, a partir de esto que les he mostrado y los comentarios que le he hecho, ¿tienen algún comentario ustedes? El Jorgito ya se nos desapareció. Este, no tienen comentarios. Bueno, entonces, vamos a pasar a un documento que vamos a analizar, que es de Grace, que está presente. Miren qué bueno. Este documento es el documento de análisis y aquí esto tiene un error. En realidad debería decir trabajo, ¿eh? Ya, la semana pasada se los había comentado porque realmente es muy importante que lo vean. ¿En qué actividad de trabajo ellos aplican la competencia? Para que ustedes lo puedan evaluar. Ah, ¿Ok? Miren, aquí dice, ¿dónde aplica las normas, aplica las políticas y el plan de acción de igualdad y diversidad y elimina los desechos? ¿Dónde lo hace? Esto me imagino yo que es una actividad, en la realidad, eso lo puede hacer en el quirófano.
quirófano. Ahí, ¿no? Cuando están haciendo alguna intervención quirúrgica. Esa es la palabra correcta. Porque el otro es el espacio, no es la intervención quirúrgica, ¿no? A ver, me quedó separado aquí, no sé por qué. No se parece. Intervención quirúrgica. Ok, Ujú. esa es la actividad donde ellos pueden hacerlo. Aquí lo van a hacer de manera simulada. Está bien, ¿no? Está bien que lo hagan de manera simulada. Pero esa es una. Ahora, no sé si en actividades clínicas también haya que, digo, también hay que aplicar normas políticas, ¿no? Y política. Esto sí. Aplican políticas y plan de acción de igualdad también cuando están tratando a los pacientes. Y eliminan desechos, yo creo que también. A veces cuando están revisando al paciente utilizan algunas cosas que las desechan, ¿no? Bueno, entonces aquí van a hacer una actividad en equipo de simulación en situación en la cual se evidencia la exposición a residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, etc. Y inclusión con el resto del equipo lo tomaron en cuenta, perfecto. Identificación del protocolo y la aplicación del protocolo correspondiente. Este debe ser el protocolo de igualdad y diversidad, me imagino, ¿no? Porque este es el correspondiente, el que corresponde acá, ¿no? A la acción del resultado 2. Ok. Entonces, aquí el método de observación, la técnica es la simulación. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener que hacer una amplia guía de observación porque estamos tomando en cuenta tres cosas distintas con una serie de Bueno, criterios de evaluación. Acuérdense que los criterios de evaluación nos están indicando elementos, fuentes de información, etcétera, que debemos tomar en cuenta cuando hacemos los diseños de las guías de observación, ¿ok? O la lista de verificación o las preguntas. Entonces, a partir de esto es que yo les quería presentar este otro formato que nosotros hacemos, que es para registrar el tipo de ítems que nosotros podemos hacer. De todas maneras, tenemos que poner el módulo del que se trata y los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que estamos considerando con nuestras preguntas. No quiere decir que tengamos que hacer un formato, tenemos que tener un registro de esto, puede ser un grabado, puede ser como ustedes quieran, pero definitivamente tenemos que tener un registro. Puede ser este manual, puede ser digital, pues como quieran ustedes, ¿no? Pero sin embargo, porque si lo tienen digital hasta en el celular lo pueden estar evaluando, ¿verdad? Por cierto, el otro día mandó Jorge una foto de que tienen Classroom todos los de sus residentes, pues está súper porque en el celular uno puede abrir el Classroom y puede evaluar ahí directo. Fíjense qué padre, ¿no? Y entonces, pueden hacer eso. Pero lo importante es que este tipo de preguntas tienen que ser preguntas de reflexión, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que tener nosotros, en este espacio, me da la impresión de que va a hacer una serie de acciones que son difíciles de poder observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, aplica las políticas y planes de acción, averigua sobre las políticas y el plan de acción de la igualdad, la diversidad, utiliza un lenguaje dentro del plan,
fomenta la igualdad y diversidad, etcétera. Este tipo de cosas son un poco complejas de observar, Sí. aunque puedes observar que no discrimina, por ejemplo, en su lenguaje, etcétera. Pero eso lo podemos solucionar con la integración de preguntas. No le vas a preguntar si conoce las políticas, ¿no? Le podemos preguntar una serie de cosas, ¿cuál es su opinión respecto a, o se ha observado en el hospital eventos de discriminación y qué opina al respecto, ¿no? ¿Cómo solucionaría eso? Esa puede ser una pregunta, ¿no? Si ha observado algún tipo de discriminación y cómo o ella lo solucionaría, ¿no? Esas son las preguntas de reflexión. Porque si no, Ah, ustedes, como hay muchos este, resultados con bastantes criterios, esto no va a tener suficiencia. No importa que estos criterios estén juntos, al contrario, estos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, pero tenemos que ver eh, con qué tipo de instrumento y con cuántos instrumentos. Aquí la guía de observación me parece un excelente instrumento porque pueden observar bastantes cosas, pero sí pueden observar en la simulación que ustedes proponen, pueden observar muchísimas de estas cosas, pero para que sea suficiente, porque hay algunos criterios de evaluación que quizás no queden dentro de la observación, pueden hacer preguntas, obviamente, ¿no? Porque acuérdense que la evaluación, una de sus características es que sea suficiente. Y me parece que es de las características más importantes, ¿no? La suficiencia en la evaluación. ¿Ok? ¿está clara esa parte? Sí, Sí, ¿Sí, Pi? Sí, Ok. Grace. sí, sí, Rosy. Ok. Eh, hicieron una muy interesante integración de resultados de aprendizaje porque vincularon resultados técnicos con Necesitas. resultados transversales. Creo que eso les permite hacer lo que yo estaba señalándoles hace rato en la guía de observación que estábamos este, poniendo de ejemplo, ¿no? Es decir, integrar este tipo de ítems que nos permite evaluar una situación mucho más holística, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con lo de Grace. Bueno. Por cierto, Grace, ya bajé del Drive los otros documentos, ¿eh? No necesitan hacer otra versión. Ok, Te está los voy bien. a mandar, pero ya los bajé. Lo que pasa es que no lo bajé en el Drive del Classroom de este curso, sino que en el mío personal porque no podía abrir el otro. Entonces, tengo que cambiarlo de Drive, manita. Ok, gracias. No te preocupes porque están totalmente registrados. ¿Ok? Bueno, tomar decisiones basadas en los derechos del individuo, considerando el procedimiento a utilizar, ¿no? Es decir, va a ser quirúrgico, va a ser clínico, es un tratamiento, seguimiento, ¿qué es lo que es, ¿no? Es el seguimiento de un tratamiento largo, etc. Informa al paciente y al equipo sobre los derechos que intervienen en la toma de decisiones respecto al procedimiento. Respeta los derechos que intervienen en la toma de decisiones. Confirma con el paciente la comprensión. Aquí sí está, ¿se fijan? ¿No? Está en el resultado. Identifica los factores de riesgo y formula el plan anestésico indicado para cada paciente según el entorno. ¿Eh? Fíjense cómo están nuevamente integrando un resultado de aprendizaje transversal
con resultados de aprendizaje este, técnicos, ¿no? Así es. Bueno, entonces ujú, aquí tienen ustedes, pueden hacer también una pequeña guía de observación. No tengan miedo esto es importante, no tengan miedo de integrar dos métodos en el mismo proceso o integrar más instrumentos en el mismo proceso, ¿eh? No, no hay problema por eso, al contrario. Para que tenga suficiencia, están observando, están contrastando y están haciendo preguntas. No hay ningún problema al respecto. El hecho de que la evaluación sea personalizada, que sea abierta, que la persona esté informada, que no sea sorpresiva, etcétera, no quiere decir que tenemos que tener suficiencia en la evaluación. ¿No? Entonces yo les puedo, porque aquí, ¿qué van a contrastar ustedes? ¿No? O sea, con la lista de verificación contrasta, pero esto de toma de decisiones, informa al paciente, lo pueden observar, confirma con el paciente, lo pueden observar, Ah, realiza la valoración preanestésica, pueden observar cómo la realiza. Define la técnica anestésica, explica al paciente, esto lo pueden observar. Fíjense cómo este, pueden observar la calidad que está explicando al paciente, ¿no? Todas las cosas cuando está hablando con el paciente, ustedes pueden, con una guía de observación, identificar eso, ¿no? Lo que no les aconsejo es mezclar instrumentos. O sea, en un solo documento poner la guía de observación y no, ahora vamos con la lista de verificación. Creo que eso no es funcional y nos va a causar muchísimas problemáticas cuando queramos analizar los resultados que hay para los procesos de evaluación, ¿no? hacen dos instrumentos si es Sí, que se así hacen lo dos instrumentos desea. diferentes. ¿Ok? Entonces acá brindará un caso clínico perfecto. Por eso hace lista de verificación. Mm, Aquí claro. está, ¿no? Un grupo de anestésicos, ¿no? Ok, ok. Como va a ser la presentación, por eso es que ustedes pueden, este, ¿cómo se llama? Observarlo. ¿Qué es lo que está integrando La presentación. Ok, ok. Esto es lo que van a checar. ¿Verdad, Grace? Van a checar que la decisión del plan anestésico del aprendiz debe ser basado en los factores de riesgo, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Es que lo que hicimos fue que en la mayoría combinamos los resultados de aprendizaje Sí, tanto técnicos como transversales, sí, sí, sobre todo sí. para que esas competencias transversales también se desarrollen para el uso en otros ámbitos, no solamente laborales. Por ejemplo, en la guía de observación que nos mostraba en un inicio, yo creo que sería conveniente también agregar que el aprendiz se presenta con el paciente antes de iniciar toda la valoración preanestésica y demás. O sea, que se presente también con el paciente y con el resto de sus compañeros, si es que hubiese alguien más ahí. Y yo creo que esa sería una competencia transversal que se desarrollaría. Claro, por supuesto.
¿Así? ¿No? Sí, así. Ujú. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Este, aquí verifica el cumplimiento ético, van a hacer observación ético describe, ok, explica la importancia de aplicar, ok, realiza valoración, ok, confirma el equipo, muy bien, distingue el estado actual del ¿Cuánto falta? paciente, utiliza el lenguaje comprensible, explica el pronóstico, ok. Sí, pueden, eh, no sé si verifica el cumplimiento ético profesional de la actividad económica, describe, explica la importancia del principio, formula el plan anestésico. Ajá. Aquí, como están integrando esto, ya tenemos acá el plan anestésico, ¿ok? Entonces, este resultado de aprendizaje lo están utilizando para hacer una evaluación también de este tipo de resultados que son transversales, ¿ok? Entonces, lo que ustedes hicieron aquí para valorar esto, lo mismo, el mismo instrumento que implicaba una lista de verificación o una guía de observación, eso mismo lo pueden aplicar para este. Ujú, para este. ¿Ok? Porque aquí repitieron el resultado de aprendizaje. Es decir, lo que ustedes están haciendo es, en la misma actividad técnica, están evaluando varios resultados transversales, ¿verdad? Sí, exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces, no tienen que diseñar, este, no tienen que volver a diseñar nuevo instrumento, ¿eh? Mm. Para la valoración me refiero. Ajá, ok. ¿Sí? Para la valoración. Sí se vale, ¿eh? Lo que ellos hicieron. Aquí lo que yo les estoy diciendo es que, o sea, más bien es, ustedes pueden hacer, como con las preguntas, pueden hacer que la persona, este, exponga eso. Como decíamos hace rato, observaron una situación de riesgo, observaron una situación de discriminación, observaron un ejemplo de una situación que pueda ser difícil, ¿no? Las puede exponer y las pueden analizar juntos. ¿No? O sea, es una conversación, no es un interrogatorio, pues. Y ahí es donde uno se da cuenta si sabe o no sabe la persona, ¿no? Nadie puede responder cosas que no sabe. No puede analizar ese tipo de cosas, ¿ok? Los recursos farsantes. Wow. Wow. Creo que ahí también se podrían agregar las preguntas reflexivas. Sí, pero Como, esto está muy interesante porque lo están haciendo comparar. Ujú. Exacto. Así, aquí, como tú dices, puedes poner ideas, puedes plantear a partir de una pregunta reflexiva, ¿no? Puedes poner ideas y hacer propuestas, ¿no? De mejora, pues, sí, ¿no? ujú. Ujú. Para propuestas de mejora.
Ujú. ¿Ok? ¿Los demás tienen algún tipo de opinión? Ok, todos tienen que ser. Y teniendo en cuenta que las preguntas reflexivas las pueden ustedes utilizar en cualquier momento, dependiendo de la suficiencia de las Claro. evidencias. ¿Mm? O sea, no así como, digo, a lo mejor la necesitan y a lo mejor no la necesitan, pero es algo de lo que siempre van a poder echar mano. Lo único que hacen. Ok, entonces vamos a seguir viendo. No, este no es, perdón. El que yo les voy a mandar, que es esta, ¿no? Para que vean ustedes qué cosas para ellos son importantes y no quiere decir que para ustedes tienen que ser las mismas, pero sí da una orientación de, ¿cómo se llama? ¿Qué partes para estos ingleses es importante en cada uno de estos momentos, ¿no? Del proceso. Entonces, a lo mejor en México hay que agregar, como decía ahora Grace, hay que agregar ciertas cosas porque no están bien desarrolladas. Entonces, cuando ya hay un desarrollo más amplio, en el proceso de trabajo o en el proceso de aprendizaje, ya lo que evaluamos es distinto, ¿no? A lo mejor podemos dejar de evaluar ciertas cosas, pero en el proceso de aprendizaje o en la situación de trabajo actual, que no, a lo mejor no hay la organización suficiente, etcétera, entonces tenemos que evaluar más cositas, ¿ok? Pues eso depende, pues va a depender de lo que nosotros consideremos crítico, ¿no? Cuando estamos haciendo algún tipo de desarrollo, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a tomar un cafecito y hoy vamos a hablar de una parte importante que yo quería hablar de dos cosas, pero no creo que vaya a alcanzar, pero sí quiero hablar con ustedes de la retroalimentación. Eso me parece que es un punto crítico en cuanto a lo que nosotros tenemos que trabajar para el proceso de evaluación. Porque la retroalimentación no es después de que evalúan, generalmente es en el mismo momento o después también. Pero cuando ustedes están enseñando en situación de trabajo, muchas veces tienen ahí que estar evaluando, ¿no? Y estar retroalimentando, pues, ¿no? En ese momento, porque no hay otro paciente, se nos acabaron los pacientes, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas que no las podemos dejar de lado, ¿no? Para evaluar, ¿ok? Bueno. Este, les voy a suspender la grabación 2 minutos. Bueno, para continuar, les comentaba que quería hablar con ustedes de retroalimentación, porque me parece que es como la parte más, de las partes complejas que tiene la reevaluación, ¿no? De cómo retroalimentamos. Sobre todo si tomamos en cuenta el proyecto de Grace y Claudia, Claudia Elizabeth, me parece que sí, Elizabeth, que tiene que ver con muchos aspectos de la relación que existe entre lo técnico y lo transversal. Me parece que cobra mucha relevancia y se puede identificar con claridad la parte que implica la retroalimentación. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ese tema y les voy a compartir esta parte, ¿no? Que es esta parte es la que más a nosotros
nos cuesta a veces comprender cuando somos docentes, ¿no? Porque implica también tener una visión diferente a veces de lo que son las evaluaciones, pues, y a veces no tenemos tiempo, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a estar aquí en este preciso instante diciendo una retroalimentación, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando nosotros retroalimentamos y, y en realidad cuando formamos, tenemos que ir formando aspectos que permitan también a las personas generar estos procesos de autoevaluación, ¿no? Si recuerdan, en el primer módulo pusimos una lámina que decía las reglas del juego y una de las reglas del juego era que los aprendices y en el trabajo el trabajador es el primero que tiene que hacer su proceso de evaluación, ¿no? De autoevaluación. Pero para eso nosotros necesitamos desarrollar pensamiento crítico, pensamiento sistémico, un pensamiento relacional. Y también hay que desarrollar una serie de capacidades que tienen que ver con inteligencia emocional, ¿no? En cómo nosotros tomamos las cosas cuando nos las dicen, ¿no? Es decir, cuando nos retroalimentan. Y eso, en mi caso, yo tengo bastantes ejemplos de cómo las personas, cuando uno está corrigiendo algo, cuando uno les está señalando algo, lo toman como algo personal, ¿no? Y en realidad, una de las características de esta evaluación es que no evalúa las cualidades o las características de las personas, sino las características del hacer, o sea, del resultado de lo que uno hace. Y uno puede ser una excelente persona y equivocarse en un resultado. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, sí necesitamos un pensamiento crítico para con nosotros mismos, un pensamiento que sea sistémico, que entendamos esas relaciones que existen entre sistemas y que podamos hacer relaciones, ¿no? Porque todo este proceso es un proceso que implica lo cognitivo. Y recuerden ustedes que en el actual mundo lo que se pide a las personas es que sean adaptables, que estén generando innovaciones y que tengan un aprendizaje permanente, ¿no? Son esas capacidades las que permiten llevar a un proceso de autoevaluación. Y la autoevaluación además es un proceso cognitivo, es decir, genera aprendizaje, ¿no? Va generando aprendizaje de muchas cosas, o sea, de nosotros mismos, de lo que hacemos, de nuestra disciplina, de la integración de otras disciplinas, etcétera, ¿no? Es todo un proceso cognitivo. Entonces, cuando nosotros enseñamos, lo que somos docentes, o lo que practicamos la docencia, no enseñamos una sola cosa, enseñamos elementos y construimos elementos con la otra persona que permitan desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento sistémico y un pensamiento relacional, ¿no? Para hacer autoevaluación hay que ser crítico con uno, pero no en el sentido de los aspectos emocionales, sino en el sentido de sí, me equivoqué, no tomé en cuenta tal procedimiento, no hice caso de tal cosa, no integré tal información, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, cuando hablemos de retroalimentación, tenemos que hablarla desde dos perspectivas, la educativa y la organizacional, ¿no? ¿Cómo retroalimentamos para la generación de aprendizaje y cómo alimentamos en un proceso de desarrollo organizacional? Entendiendo que el aprendizaje, ojo con lo que les voy a decir, porque les hice una diferencia al principio y miren lo que voy a hacer ahora. Entendiendo que en la perspectiva del desarrollo organizacional, las personas aprenden, porque nosotros aprendemos no solo en procesos educativos, al contrario,
Aprendemos mucho más en los procesos que nos integramos cuando estamos en el marco del desarrollo organizacional, ¿no? Y ustedes lo saben porque ustedes trabajan en situación, aprenden en situación de trabajo y estudian en situación de trabajo, ¿no? Entonces, la retroalimentación en sí misma es un proceso de reflexión y de evaluación. ¿No? Que siempre nos va a estar orientando en los procesos, en la aplicación de los métodos, en la construcción de procesos, en la generación de aprendizajes, en la recuperación de esos aprendizajes y en diferentes situaciones en que nosotros estamos en la vida y en el trabajo, ¿no? Siempre es un proceso de reflexión y de evaluación. Estaba pensando que esto para hacer un ejercicio, ustedes, un auto ejercicio, ustedes deberían como buscar algo que implique que se autoevalúen y que haya una retroalimentación, una autorretroalimentación de lo que están haciendo, ¿no? En la vida puede ser, o en sus trabajos, como ustedes quieran, pero háganlo y me lo mandan, por favor. Sí, es que es interesante hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, cuando nosotros retroalimentamos desde la perspectiva de la educación, es la aplicabilidad del programa, por ejemplo, ¿no? Los apoyos para el logro de resultados, los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte del aprendiz. ¿No? ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Y desde la perspectiva del desarrollo organizacional, ¿cómo se construyen los cambios, por ejemplo? ¿Cómo se hace la mejora, ¿no? El proceso productivo, ¿cómo se da? El proceso productivo de ustedes, por ejemplo, es mantener la salud. Los que son quirúrgicos, el proceso productivo es cuando están haciendo eso, ¿no? Cuando están aplicando los procedimientos quirúrgicos. Ese es el proceso productivo que tienen, ¿no? Bueno, Oye, Rosy, una pregunta. dime. Ahí es válido porque ahí dice aplicabilidad del programa. Yo que todavía no tengo un programa, sino solo doy módulos, es lo mismo. Se Claro, puede. Ok. tú lo que haces es dar módulos, Ajá. pero tu módulo tiene un programa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ujú. Claro, no lo tomas como un programa completo, Gerardo. Tómalo como la acción de formación que tú haces. Tienes que verificar que haya aplicabilidad, es decir, que ese programa les dé resultados a las personas que están aprendiendo, pues, Ok. ¿no? Ujú. Oye, Rosy, y otra pregunta. A mí, por ejemplo, sí me exigen exámenes. Eso eh, tengo que demostrar que el residente aprendió, pero es con exámenes. Está Entonces, bien, hazle preguntas reflexivas. ok, ok, Claro, aquí eso que ha dicho Gerardo es súper, súper crucial. Nosotros estamos hablando de un modelo que está transformando muchas cosas, pero que no puede transformar todo de un día para otro. Y lo estamos haciendo que nos lo reconozca la UNAM. Y entonces nosotros le decíamos al principio a ustedes, oigan, nosotros les vamos a poner calificación, ¿eh? Pero no se preocupen, no vamos a poner, vamos a hacer una ponderación, pues, ¿no? Y nuestra escala de calificaciones va a ser del 8,5 para arriba, ¿no? Entonces, no hay problema por eso. ¿Por ok, qué se los dijimos y por qué le digo a Gerardo que tienen que hacer sus exámenes? Porque no hemos transformado el sistema educativo. Entonces, tenemos que esperar eso y hay que ir respondiendo porque si no nos vamos a quedar excluidos, ¿no? Si a ustedes les piden exámenes, transformen el contenido de sus exámenes, pero hagan los exámenes. ok.
¿no? O sea, hagan preguntas mucho más abiertas, mucho más de reflexión, eh, n- eh, permitan que sus alumnos discutan durante los exámenes, no hay Oh, problema, ¿no? ok, Ese tipo de transformaciones se pueden hacer y ponen las calificaciones como debe de ser, pues, ¿no? ok, Rosy. Igual, y qué bueno que hiciste esa pregunta, Gerardo, porque otra cosa es importante. Igual cuando ustedes aplican los instrumentos de evaluación, pondérenlos. O sea, esas son evaluaciones, ¿no? Ponderen la evidencia. ¿Qué tanto en el semestre, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, qué tanto en el semestre la evaluación directa, qué porcentaje tiene? ¿No? Es decir, en el semestre la evaluación directa a través de guías de observación y de listas de verificación de sus evidencias va a tener un 40%. El examen va a tener un 30% y el otro, ¿cómo se llama? 30% va a ser de presentaciones, análisis de documentos de análisis de casos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen que ponderar, no, no les van a servir las evidencias si ustedes no las ponderan para poder responder a las exigencias de resultados en términos de la calificación de sus alumnos. Ok, Eso es algo o sea, nosotros no podemos pretender que el cambio se haga así súper rápido, ¿no? Y que la gente comprenda. Creo que siempre vamos a estar en esa lógica de vamos a ponderar, pues vamos a ser flexibles también nosotros en ese tipo de situaciones, ¿no? ok, muy bien. Gracias, Rosy. Porque si no nos dejan afuera, Gerardo. Sí, ya sé. O si no, nos empujan y nos cierran la puerta en la nariz, oye. Ok, entonces vamos a ver que vamos a ver que la reflexión es un acompañamiento. Claro, perdón, la retroalimentación es un acompañamiento reflexivo, por lo que les decía hace rato, ¿no? Es un acompañamiento en los procesos, en las estrategias, en la acción, en la sistematización, ¿no? Para la construcción del aprendizaje. Siempre que retroalimentamos, pues estamos reflexionando juntos, ¿no? Entonces, no, no. No nos tenemos que asustar por hacer este proceso de reflexión. Es algo propio de la educación, ¿no? De nuestro proceso. Es algo propio de la interacción que nosotros tenemos entre el contexto y entre nosotros como personas, ¿no? No, siempre podemos estar en un proceso de reflexión que va retroalimentando los resultados que nosotros tenemos que hacer o que vamos a presentar, ¿no? Bueno, aquí, este, yo les presento este formato del equipo de quirófano, donde están afuera los, aunque son del equipo, y la idea es mostrarles que aunque no están dentro del quirófano como tal, o sea, pero dependen la gente que está en el quirófano depende del camillero, del laboratorio, de los medios médicos, ¿no? De los proveedores administrativos, de los servicios generales, etcétera. Dependen de eso para el funcionamiento. Por lo tanto, son parte del equipo, ¿no? No, quizás no están ahí en medio de la operación, pero son parte del equipo. ¿Por qué razón? Porque ellos proporcionan elementos, insumos, etcétera, para que pueda haber una relación
dentro del quirófano que permite un resultado. Entonces, son estas relaciones interactivas en donde el único objetivo es mantener el estado de salud del paciente. Y por eso es que hay una reflexión de interacción entre todos estos que están trabajando en función del paciente, ¿no? Y todos ellos en estas relaciones interactivas tienen que retroalimentarse, ¿no? Tienen que estar eh, poniendo su postura, sus dudas, sus inquietudes. Y ojo, miren quién está aquí, ¿no? El residente. El que está aquí es el residente, ¿no? Y también tiene los mismos derechos de pasar a este proceso de acompañamiento reflexivo, ¿no? A partir de la interacción que ustedes tienen como maestro con ellos. No son los residentes parte del equipo, ¿ok? Entonces, esta retroalimentación en esta perspectiva de reflexión que como un estilo de acompañamiento puede rescatar los aprendizajes previos en esa reflexión, ¿no? Y para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y el método siempre será ese, ¿no? El desarrollo de competencias transversales y técnicas de manera articulada a partir de un método reflexivo. Los APL son los aprendizajes previos. Y ustedes siempre dicen una cosa que me parece importante, que es, no, pero es que ellos ya son médicos, ellos ya tienen que saber tal cosa, ¿no? Es decir, ustedes quieren recurrir a los aprendizajes previos, pero si esos aprendizajes previos no fueron de reflexión, pues ya la gente no se acuerda porque fue memorístico, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que no confiar tanto en los aprendizajes previos y recuperar cierta información que es base para ese aspecto crístico que ustedes están construyendo. ¿Ok? Entonces, la retroalimentación como proceso de evaluación, este, claro, la evaluación se basa en eso. Siempre, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, siempre estamos retroalimentando, ya sea verbalmente, ya sea con el pensamiento, ya sea a través de algún tipo de comentario o algún ejercicio diferente, ¿no? O sea, siempre estamos en ese proceso, siempre. Siempre estamos dando seguimiento, siempre nos estamos comunicando, etcétera. O sea, la retroalimentación es un elemento sustantivo en el proceso de evaluación. Sustantivo. Sin la retroalimentación no podríamos dar cuenta de qué pasa con la evaluación. ¿Ok? Vamos a ir, fíjense cómo este señor que me pareció súper interesante dice que la reflexión nos libera de la actividad meramente impulsiva y rutinaria, nos permite dirigir nuestras acciones con previsión y planear de acuerdo con las metas que deseamos alcanzar, tomando en consideración los propósitos de los cuales estamos conscientes. Nos permite identificar qué queremos lograr cuando actuamos. Fíjese qué interesante como solamente un proceso de retroalimentación es un proceso que nos permite, a partir de la reflexión en algo, en lo que hacemos, en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que soñamos, no nos va a permitir ir impulsando esa acción. ¿Ok? Entonces, la reflexión en la acción, que es un método bastante interesante, ¿no? Que se acuerdan de Donald Trump, me parece que yo se los he nombrado y me parece que les subí el libro, si no lo voy a revisar. Donald Trump es un arquitecto estadounidense que en los procesos de trabajo y de formar arquitectos se dedicó más a preocuparse por cómo era la formación, ¿no? Entonces, este, en ese proceso, él generó este concepto que se llama la reflexión en la acción, que tiene que ver mucho con el método de aprender haciendo, ¿no? Y él dice que
cuando uno está en la reflexión, en la acción, está pensando en lo que hace mientras lo está haciendo, ¿no? Está reorganizando lo que está haciendo mientras lo está haciendo, ¿no? Y hay un proceso de un hacer consciente, ¿no? O sea, realmente estamos conscientes de la realidad, del contexto, de todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense cómo reflexionar en la acción es pensar mientras hacemos, pero también es reorganizar mientras hacemos, ¿no? Es estar consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos estar integrando cuando estamos evaluando. Cuando estábamos hablando del trabajo que mostró Grace, yo les dije, bueno, tenemos que usar diferentes métodos y técnicas para evaluar, ¿verdad? Y es por esto, porque utilizamos diferentes métodos y técnicas incluyentes y participativas en la construcción del aprendizaje, vamos verificando la comprensión de los contenidos, retroalimentamos las actividades realizadas en el aula y verificando la comprensión de esa retroalimentación. En el aula, para nosotros, son estos momentos. Y cuando nosotros hablamos de educación híbrida, pues son los resultados, porque no estamos acompañando. Si es asincrónica, no estamos acompañando al alumno en ese proceso, ¿no? O sea, no estamos viéndolo físicamente, pero lo estamos acompañando con otras estrategias y con otro tipo de elementos, ¿no? Y en las retroalimentaciones grupales, estas deben registrarse, ¿no? Siempre las organizaciones tienen instrumentos y formatos, etcétera, para poder retroalimentar ese tipo de procesos, ¿ok? Entonces, las premisas que nosotros debemos tener siempre es no hacer juicios de valor ni usar adjetivos. Creo que eso es lo más importante. Hay que escuchar los puntos, ser específico en los aspectos sobre los que se está retroalimentando, identificar el contexto, orientar el retroalimentado para que identifique realmente las problemáticas y orientar a las personas a la identificación de soluciones, etcétera. Pero lo más importante es no hacer juicios ni utilizar adjetivos. Yo les he dicho varias veces, la retroalimentación positiva es esquizofrénica. ¿Por qué les digo eso? Porque, ¿qué tal si yo, ahora con el ejercicio que hicimos con el documento que nos mandó Grace y Claudia, ¿qué tal si yo les digo a ella, oye, excelente, fantástico, nombre, buenísimo? Y después me pongo a hacer, mira, aquí lo que necesitas es poner otro de aquí tienes que hacer preguntas, aquí. A ver, ¿no era fantástico? No estaba muy bien, y entonces, ¿por qué tengo que hacer tantos cambios? Excelente. Excelente, como decía, ¿cómo se llama, Alicia? Nuestra colega que decía excelente. Se me olvidó el nombre, Maritza, no, no me acuerdo. Pero No, no me era acuerdo. divertidísima porque a todos les ponía excelente y después una lista de cambios que, bueno, era absolutamente larguísima, ¿no? Entonces, Así esas es. cosas, ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta, los juicios no enseñan. Los juicios no aportan nada, nada. Entonces, cuando uno hace un juicio de valor, nadie está aprendiendo. Es la cosa más absurda, menos necesaria un juicio, menos necesaria. No, a nadie le aporta nada cuando hacen un juicio respecto a las personas, ¿no? O al hacer de las personas. Entonces, definitivamente, no tenemos que... Ahora, la retroalimentación constructiva y la retroalimentación negativa y no sé qué, para mi gusto, esos son justamente porque los juicios no aportan, pues son bastante ofensivas, ¿no? La retroalimentación real es esta que hemos estado viendo. Es a partir de una reflexión en donde
el que está retroalimentando a la otra persona está explicando cosas, está pensando con esa cosa, está retomando cosas que la otra persona le dice. Por ejemplo, lo que hicimos hoy con el trabajo de, de, Ca- de Grace, se llama Grace Karen o Karen Grace. ¿Cómo te llamas? Porque a veces le digo Karen, otras veces le digo Grace. Igual, a Claudia, a veces Elizabeth. Bueno, a lo que hicieron ellas, se fijaron que estuvimos pensando entre las dos cosas y después ella me dijo, no, hay que también exigir esto y yo fui y lo puse porque ella lo aportó. Y en esta retroalimentación que estábamos haciendo juntas, bueno, ella estaba aportando y yo tengo que retomar lo que ella aportó, ¿no? Es decir, hay que darle el espacio a la persona que se está retroalimentando y darle el valor que tiene su retroalimentación, ¿no? Para poder construir el resultado final. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de la retroalimentación. Lo otro que tenemos nosotros que verificar es que lo que hace el aprendiz, es decir, las evidencias se relacionan con los resultados de aprendizaje y con los criterios de evaluación, se identifican oportunidades de mejora y se promueve la reflexión. ¿Ok? No hay muchas diferencias. Ellas son alumnas mías, ella, mire, son las fotos que me mandan. Bueno, aquí les iba a poner algunos ejemplos, pero realmente creo que es más importante que veamos si hay alguna duda, si hay algún elemento que les interesaría profundizar. Creo que lo más importante en estos momentos es que ustedes tengan claro, creo que cerré el instrumento, sí, cerré. Tengan claro este ejercicio que estaban haciendo Grace y Claudia, que todo lo tienen que hacer para que puedan integrar los resultados de aprendizaje y puedan ustedes ir sacando instrumentos que tengan una visión más holística de la evaluación. ¿Ok? Eso es importante, porque necesitamos que tengan claro cuáles son los instrumentos de evaluación que van a utilizar, porque esos instrumentos los tenemos que diseñar. Y de hecho, yo ya tenía aquí abierto eh, una pequeña presentación que hay específicamente para diseño de instrumentos de evaluación, ¿no? Y que que bueno, algunas cosas yo ya se las he comentado, de cómo evaluamos, qué hacemos, etcétera, pero sí, lo importante es esto, que cada vez que ustedes tienen un resultado de aprendizaje, tienen que ir viendo ¿a qué se refiere el criterio de evaluación, el resultado de aprendizaje y el criterio de evaluación? Y fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Identifica métodos y tipos de evaluación. Aquí hay un libro sobre evaluación del aprendizaje, ¿no? Evaluación del aprendizaje en educación superior, ¿no? Después, si nosotros tenemos cómo se hace el expediente clínico, aquí hay un libro del expediente clínico, ¿no? El algoritmo del manejo de la vía aérea, si tenemos algún resultado de aprendizaje que nos indique que tiene que hacer algo con vía aérea, aquí hay un algoritmo para que lo pueda identificar y de aquí sacar información de lo que nosotros tenemos que ver cuando está, ¿cómo se llama? Construyéndose la evaluación de la vía aérea, construyéndose el instrumento, ¿no? Entonces, aquí tienen el criterio, justifica la selección de los métodos de evaluación. Ah, bueno, de aquí lo sacamos, pues, ¿no? Cómo se justifica un método, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, y la evidencia es un documento comparativo sobre los métodos de evaluación, ¿ok? Entonces,
ahí vamos viendo, ese análisis a nosotros nos va a permitir ir viendo cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, miren, evidencias directas, sobre todo, ¿cuáles son las evidencias directas? Todos los registros que muestran el desempeño de las personas. Estas evidencias siempre son generadas por la persona. Ejemplo, expediente clínico, cirugía realizada, registro de valoración preanestésica, consentimiento informado, tratamiento definido por un paciente, definido para un paciente, análisis de una imagen de un laboratorio, exploración del paciente. Fíjense, todas esas son evidencias directas. Y hay muchas más, por supuesto, pero todas esas ya les muestran a ustedes qué significa una evidencia directa. Una evidencia complementaria son los registros de las percepciones de otros, la queja del paciente, la percepción de un adscrito respecto a nuestro desempeño, ¿no? La recomendación de un colega, un premio logrado, son evidencias indirectas de nuestro trabajo, ¿no? Y las evidencias complementarias son esas preguntas que hacemos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Qué pasaría si? ¿Qué otra opción existe? ¿Cómo resolverías esa emergencia? ¿Qué alternativa presentarías al paciente? O sea, todas esas preguntas que son reflexivas, nos sirven, ¿no? Y por aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a ver después vamos a ver con paciencia esto en la próxima sesión, pero quiero que vean ustedes, por ejemplo, ¿no? El acervo de preguntas. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Cómo te sientes acerca de lo que acabas de hacer? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Cómo crees que podrías haberlo hecho de manera diferente? ¿Qué obstáculos encontraste y cómo los superaste? ¿Cuáles fueron tus fortalezas y debilidades en esta situación? ¿Qué aprendizaje te llevas de esta experiencia? ¿Cómo crees que podrías aplicar lo aprendido en el futuro? ¿Qué consejos te darías a ti mismo para afrontar esta situación de manera más efectiva? ¿Qué aspectos podrías mejorar para lograr mejores resultados? ¿Se fijan el tipo de preguntas que son? Los hacen reflexionar sobre diferentes puntos, ¿no? Entonces vamos aquí preparando la pregunta, hacemos la pregunta y vamos viendo cuáles serían lo que cumple con qué están de acuerdo ustedes o no y las observaciones que ustedes pueden hacerle a la persona, ¿no? O alguna observación que digan, no, pues esto que contestó no tiene nada que ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, o tiene que profundizar esta parte, o no describió los aspectos que debía de descrito, etcétera, ¿no? El camino que eligió no lo va a llevar al resultado. Ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer ahora es hacer este análisis de los resultados de aprendizaje para ir definiendo cuáles son los instrumentos de evaluación. Junto con los instrumentos de evaluación, tenemos que definir cuáles son nuestras fuentes de información y juntarlas para poder nosotros redactar los instrumentos. La próxima sesión nos vamos a dedicar a eso, a redactar instrumentos de evaluación. Por favor, junten sus fuentes de información. Por favor, díganme qué instrumento van a utilizar, una guía de observación de qué tipo. Hay que ponerles nombres a las guías de observación, acuérdense, ¿no? Y a las listas de verificación y a los resúmenes de preguntas también tienen que ponerles el nombre. ¿A qué se refiere lo que vamos a evaluar ahí? ¿No? Vamos a evaluar cómo hace la exploración del paciente y así se llama la guía, exploración del paciente. ¿No? O vamos a evaluar eh, la presentación de un caso clínico, ¿no? Entonces la guía se llama, o la lista de verificación se llama presentación del caso clínico. Así, o sea, los nombres de los instrumentos tienen que estar muy claros y relacionados directamente con lo que se va a evaluar. El título describe lo que se va a evaluar.
¿no? Para que no haya ninguna duda que eso se evaluó. Y además, eso les sirve a ustedes para hacer las ponderaciones que conversábamos hace rato con Gerardo, ¿no? Tienen la lista de verificación de esto, de esto, de esto, de esto, y eso tiene tal puntaje. ¿M? Y así pueden sacar con mucha más certeza la calificación que tiene la persona, porque lo evaluaron por evidencias, no por memorización. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, Ok. ¿alguna pregunta más? ¿No? Yo tengo Gerardo, una pregunta. ¿Qué tan justificada está la retroalimentación del aprendiz con el resto del grupo o se hace de manera individual? individual. Ok, Las únicas retroalimentaciones que se hacen en En grupo. grupo son las que son para el grupo. Es decir, son aquellas retroalimentaciones que se utilizan para aprender, para que todo el grupo aprenda. Este, pero cuando hay cosas eh, que se pueden tomar. La gente no está acostumbrada a que lo balconeen, pues, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque no tenemos la cultura de la evaluación. Nos sentimos sí, balconeados cuando alguien nos dice. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Digo, sí, a no ser que tú avises. No sé si se han fijado que yo siempre les digo, voy a usar el material de ustedes para tal cosa. ¿No? Voy a usar sus productos. Uno de los criterios que a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero que pusimos al principio fue que a partir de los productos de ustedes nosotros lo tomábamos como material didáctico para hacer reflexiones conjuntas, ¿no? sí. Eh, que a lo mejor no se acuerdan de esa parte, pero para nosotros es muy importante la aportación de ustedes. Entonces, porque son ustedes los que son médicos, pues. Entonces, tenemos que hacerles caso en cuanto a metodológicamente a lo que ustedes están planteando, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando tú vas a retroalimentar a alguien en situación de trabajo, que sea una retroalimentación muy reflexiva y involucren al grupo, pero enséñenles a retroalimentar, ¿no? Jueguen con ellos en términos de vamos a poner las reglas del juego. Aquí se puede retroalimentar, pero no se hace ningún tipo de adjetivación. No se trata de si está bien o si está mal. Se trata de en qué oportunidades de mejora vemos en tal proceso, ¿no? Se trata de eso, no de adjetivación. Porque para que no se sientan ofendidos. Ahora, cuando ustedes van a hacer una retroalimentación que implica otro tipo de cosas, se hace siempre de manera individual. Las cosas generales que son de aprendizaje del grupo, pues se hacen en grupo, no hay problema, ¿no? Pero sí cuidando eso, que no sean adjetivaciones, que no haya juicios. No, no lo quemen en leña verde, por favor, porque lo Ponte, quemaron ponte tus orejas de burro y te me pasa al rincón, ¿no? con un grupo de facilitadores, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, les hicimos eso, ¿no? De que la retroalimentación, a ver, pónganle las orejas de burro, ¿no? Y mándenlo al rincón como parte de la retroalimentación, ¿no? Y nos moríamos de la risa con ellos. Unas carcajadas. Sí, te vas a ganar las orejas de burro, fulanito, ¿no? Eran, chistosísimos. Pero, sí, porque eso se usaba mucho anteriormente, ¿no? Y Muchísimo. ojo, porque la retroalimentación es de ti para mí y de tú de ti para mí y de mí para ti. Exacto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una pregunta que ustedes hacen es una retroalimentación para nosotras. ¿Ah? Claro. O sea, una pregunta que sus residentes les hacen
a lo mejor no les quedó claro, tienen duda en algo, no sé, ¿sí? Claro, y todos ese tipo de cosas son elementos que nos permiten a nosotros darnos cuenta si hay necesidades de aprendizaje, ¿no? Exactamente. Y de mejora Y para los también, estudiantes. como dice Rosy, también involucrar a los otros, porque a lo mejor una pregunta que está haciendo alguien, a ver, ¿alguien nos puede ayudar a contestar eso? Porque muchas veces el idioma entre pares facilita, Exacto. ¿sí? Claro, claro, muchísimo, muchísimo, ¿no? Bueno, chicos, yo no quiero avanzar en esto porque para que la próxima semana tengamos muchos más elementos para hacer instrumentos, ¿no? Ah, Esa es una tarea sustantiva de este esta programa. semana lo piensan bien. Piensen bien los instrumentos que quieren sacar, con qué fuentes de información lo vamos a hacer, qué vamos a construir y empiezan a construirlos para que nosotros los retroalimentemos o traigan materiales para que hagamos un análisis conjunto y construyamos como un poquito empezamos a hacer hoy, pero que lo hagamos completo, ¿no? De a ver, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿Qué cosa tengo que evaluar? Que no puedo dejar de evaluarla, ¿no? Porque si no la evalúo, no va a ser suficiencia, no va a tener suficiencia la evaluación. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes piensen para poder hacer instrumentos de evaluación. ¿Ok? Además, Ujú. emocionense. Es todos los instrumentos de evaluación que hemos construido con nuestros aprendices durante todo este proceso, los vamos a juntar y los vamos a publicar. ¿Qué les parece? Con su nombre. Así que, con todos los nombres de todos los que han participado, los instrumentos de evaluación, porque es una aportación que están haciendo ustedes a lo mejor de la educación en todo caso. La única labor que hacemos yo y Alicia es sistematizar. Los que han puesto el esfuerzo y todo es ustedes. Así que Ustedes. eso lo vamos a sistematizar y lo vamos a sacar. Así que no se Y recuerden preocupen. lo que les dijo Rosy, que muchas veces, como en el caso del doctor Charco y otros doctores, Jorge también, si es muy largo el proceso, ¿cómo lo van ellos separando en un mismo documento? Claro, ¿Sí? claro, Eso es, o sea, eso lo pueden hacer, todo se vale, simplemente que esté sistematizado de manera muy coherente. claro. ¿Mm? Sí, Ok, sí. Incluso con los ingleses que les voy a mandar ahorita el ejemplo, ¿no? Para que lo tengan mm, ustedes, porque siempre es bueno tener ejemplos internacionales de este tipo de cosas, ¿no? Y para que ustedes no sí, se sientan que son los únicos que están aquí experimentando, no, es toda una corriente a nivel internacional. Que seamos los únicos en México no quiere decir que esto no exista, ¿eh? Existe en muchas partes. Es muy interesante. Ujú. ujú, Bueno. ujú. Entonces, chicos, quedamos en eso. Junten traten de tener un poquito más de claridad en qué instrumentos quieren utilizar y junten sus fuentes de información. Y otra cosa, cuando estamos haciendo los instrumentos, a veces decimos, "¡Ah! No, esto no es una guía de observación, es mejor una lista de verificación". Y también se vale, ¿no? Claro, Puede pasar. O decimos, ay, mira, sí, esta es una lista de verificación, pero este proceso deberíamos observarlo. Y acompañan la lista con una guía de observación. No pasa nada. Al contrario, mejor, ¿no? claro, Así que todos esos elementos pueden ser considerados. Es bastante flexible, claro. ¿eh? Es muy flexible la manera de evaluar que tenemos en este sentido. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias a todos y Rico sábado y domingo.
Que tengan bonito Muchas fin de gracias, Rosy. semana y en un ratito que esté la grabación se las mando, ¿ok? Un Gracias. abrazo, chao. Gracias, Descansen, chicos, hasta luego. gracias igual, hasta luego.